Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos escuchan en el día de hoy. Hoy es domingo 18 de julio, y vamos a estar estudiando la lección interesante bajo el título Agotado y Cansado. Vamos a aprender lecciones interesantes con este estudio. Me gustaría pedir que el Espíritu Santo nos continúe guiando en el estudio de la Santa Palabra de Dios. A donde quiera que usted se encuentre, tome una actitud de oración para hablar con el Todopoderoso. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de continuar estudiando tu palabra en el primer día de la semana. Hoy es domingo, Padre, y queremos que tu Espíritu Santo también nos conduzca y que nos enseñe, nos ayude a estar listo para tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, tal y como hablábamos ayer en la parte introductoria de esta lección, el día de hoy vamos a estar aperturando uno de los capítulos más tristes de la vida de David. En un momento determinado, David, aquel ungido de Jehová, aquel rey de Israel, abusó de la autoridad que Dios le había conferido y condujo al pecado a la esposa de uno de sus soldados más fiel, más correcto y leal. La narrativa bíblica indica que en una cálida tarde primaveral, el inquieto rey de Israel, David, paseaba por la terraza de su palacio. Según el reglamento que tenían los reyes de Israel, él debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. David, como rey de Israel, debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz al reino. Pero en vez de esto, mantuvo su mente vaga y, tal y como dice aquel viejo dicho, mente vaga, taller de Satanás. Tristemente, Satanás ocupó la mente de David para pecar. Pastor Denis y amigos oyentes, de entrada a la lección de hoy aprendemos que el hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación para David. De igual forma, cuando nosotros no mantenemos ocupadas nuestras mentes haciendo algo en cosas correctas, Satanás la va a ocupar en alguna otra cosa. Para ampliar un poco lo que estamos hablando, vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versos 1 al 5. Vamos a ver en estos textos qué sucedió y qué gran pecado cometió David. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor. Vamos aquí a leer a segunda de Samuel, el capítulo 11, los versos 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a su siervo y todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabat, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajero que la trajeran, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David
estoy encinta. Muchísimas gracias, pastor. Tal y como comentábamos anteriormente, mire cómo el texto introduce la narrativa diciendo: en los tiempos cuando los reyes iban a la guerra, sucedió esto. Es como si el autor bíblico estuviera diciendo: si David se hubiese mantenido ocupado en lo que debía estar, si se hubiese ido a la guerra a pelear por su pueblo, no hubiese cometido el pecado. La narrativa indica que David vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde, y él durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza del ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto. Como rey, no tenía que seguir las reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, amigos oyentes, la dolorosa historia de la familia de David, después de este momento que cambió la historia, nos recuerda el hecho de que incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. De hecho, Pastor Lizardo y amigos oyentes, la ley existe como una protección, es bueno saber eso, una salvaguarda. Y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida, amigos oyentes. David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida. Sin embargo, Betsabé lo llama y le dice que está embarazada y su esposo está lejos. Ay, ay, ay. Qué terrible consecuencia del pecado, Pastor Lizardo. Así es, pastor. Esto debió ser un momento bastante espantoso para el rey David. Ahora bien, vamos a ver a continuación cómo David trató de encubrir este horrendo pecado. Pastor Denis, nueva vez ayúdenos en la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11, los textos 6 al 27. Vamos a ver allí cómo David trató de encubrir su pecado. Claro, pastor. Estamos aquí con el libro de Segunda de Samuel abierto. El capítulo 11, ahora los versos 6 hasta el 27. Interesante historia esta. Dice la palabra de Dios. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los guardias de su señor, y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? Porque pues no desciendes a tu casa. Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. David dijo entonces a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. En ella decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él, para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra, y dio esta orden al mensajero: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice: ¿por qué habéis acercado tanto a la ciudad para combatir?
¿No sabéis lo que suelen tirar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, el heteo, ha muerto. Partió el mensajero y al llegar contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Dijo el mensajero a David: pudieron más que nosotros los hombres que salieron al campo en contra nuestra. Bien que le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. También murió tu siervo Urías el heteo. David respondió al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así es, pastor, y tan desagradable también es escuchar que relatos como ese aparecen en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Tal vez algún amigo oyente podrá preguntarse: ¿y por qué Dios permitió que este relato tan horrendo se plasmara o escribiera en su santa palabra? Querido amigo oyente, la palabra de Dios busca corregir el pecado. La palabra de Dios presenta a veces incidentes tan lamentables como este de David, para que nosotros jamás cometamos los mismos pecados que cometieron algunos personajes bíblicos. Ya conocemos la historia de David, ya conocemos la trama, ya conocemos cómo inició el pecado, cómo cayó en el pecado y las consecuencias futuras de ese pecado. En vez de avergonzarnos de este relato, esto debe llamar considerablemente nuestra atención. Mire la forma horrenda cómo trató David de encubrir su pecado. Todo esfuerzo que él hizo para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro le rodeaba, la deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. No había sino una manera de escapar, y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. Aquel astuto Satanás, que había logrado la destrucción de Saúl, ahora trataba de llevar a David también a la ruina, porque ese es el trabajo de Satanás, amigo oyente: llevarte a la ruina, llevarte a la destrucción y robar tu paz y tu reposo. Cuando David se apartó de Dios, se dio al maligno y se hizo por el momento agente de Satanás. Tremendo, Pastor Lizardo. Y es que la mirada lujuriosa de David condujo a un acto lujurioso, lo que llevó a un plan engañoso para matar a un hombre inocente, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Las tentaciones del diablo están diseñadas para alcanzar a cada uno de nosotros en nuestro punto más débil. Si hay un punto vulnerable en nuestro carácter, el diablo explotará ese punto para llevarnos al pecado. Hermanos y hermanas, David reconoció su culpa gracias a una parábola que le contó el profeta Natán. Con el corazón roto, el rey rompió en agonizante confesión. Su arrepentimiento fue profundo, auténtico y sincero. El Salmo 51, Pastor Lizardo, es su sincera súplica de perdón y de un cambio de corazón. Dios respondió la oración de David. El rey fue perdonado, pero el perdón no implica evitar las trágicas consecuencias del pecado. A lo largo de su vida, David experimentó de una forma u otra las terribles consecuencias de su acto pecaminoso. Como hijo perdonado de Dios, entró en el reposo del cielo porque fue perdonado, pero aún experimentó la angustia de su acto pecaminoso. Queridos oyentes, si en algún momento le hemos dado cabida al diablo en nuestra debilidad, porque estamos cansados y agotados, en esta hora te invito a que pidas perdón y que, como David, le suplique a Dios
por un nuevo corazón. Escribe en la caja de comentario: perdóname, Señor, dame un nuevo corazón. Perdóname, Señor, dame un nuevo corazón. De esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado Agotado y cansado. Aquel horrendo acto pecaminoso que cometió David lo llevó a vivir una vida totalmente agotado y cansado. Te invito al cierre del estudio de hoy para que, en actitud de oración, hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Señor. Ayúdanos a alejarnos del pecado cada día. No queremos seguir viviendo cansados y agotados, cargando con las consecuencias de nuestros actos pecaminosos. Limpia nuestras vidas y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.